está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo dilo. El Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este. ¿Para qué está aquí, dilo? Para sanar, para cuidar, Hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Pues qué hermoso es el ambiente entre familia. La verdad es que nos sentimos muy bendecidos de poder estar en esta ya mañana tarde con todos ustedes, y de antemano quiero agradecer al pastor Tadeo, a su esposa, a su familia, a los líderes que están trabajando, a todo el equipo de trabajo que hace posible Abba Padre. Pues agradecerles que nos den la oportunidad de poder compartir con ustedes unos momentos en el Señor. Yo creo que siempre estar entre amigos y entre familia es muy bueno, porque dice la palabra del Señor que nos vamos a edificar unos a otros. Y esa es la idea de esta tarde, poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes y que sea el Señor el que pueda bendecir su vida. Me quiero presentar, bueno, ya me presentó aquí el pastor Tadeo, mi nombre es Óscar García, me acompaña mi esposa Marlene y mis 3 hijos. Como lo dijo el pastor, el Señor me alcanzó, si mal no recuerdo, me alcanzó el día 11 de diciembre del año 99. El 11 de diciembre pasó algo en mi vida que jamás olvidaré. Fue un encuentro con el Señor muy personal, en el cual mi vida cambió. Mi vida estaba hundida en el pecado, en el alcoholismo, en la drogadicción, y precisamente ese día pude sentir al Señor en mi corazón y en mi vida, y pude experimentar algo que se llama el nuevo nacimiento. Durante 13 años he servido al lado de algunos pastores conocidos y amigos. 13 años, y después de 13 años el Señor me concedió ser el pastor de la congregación donde estamos pastoreando en estos últimos años. En este enero voy a cumplir ya 10 años con mi familia de estar pastoreando esta congregación de Vida Nueva para el Mundo Milpalta. Así que bueno, pues me siento muy feliz de poder compartir con ustedes estos momentos de la palabra del Señor. Deseo con todo mi corazón que el Señor le bendiga, que pueda salir de aquí transformado, renovado a través de su palabra, y que sea el Espíritu Santo el que deposite la buena semilla en su vida y en su corazón. El tema que voy a tratar en esta tarde, de verdad se lo he estado pidiendo al Señor. Le había comentado al pastor Tadeo que iba a hablar acerca del servicio, y he estado confirmándole al Señor, y Él puso este tema en mi corazón que he titulado La gran oportunidad de servir. Le quiero pedir que incline su rostro, por favor, y vamos a orar por la palabra de esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús te quiero bendecir y exaltar, y darte las gracias por la vida de cada uno de los servidores de esta congregación, Abba Padre, por la vida del pastor Tadeo y de su familia, que han dedicado el tiempo y el esfuerzo para levantar a una comunidad que pueda amarte y servirte. Hoy, Señor, nos preparamos para sembrar tu palabra. Te quiero suplicar que apartes de mí toda carnalidad, y que solamente sea la presencia de tu Espíritu Santo la que pueda llenar nuestra vida, que pueda ser tu Espíritu Santo el que redarguya, corrija, instruya, pero sobre todo traiga convicción de pecado. Gracias por estos momentos, que hoy tu palabra sea enviada con el propósito que siempre ha sido traída a esta tierra: dar fruto, mucho fruto, abundante fruto. Que tu presencia sea, Señor, también con cada uno de los instructores, y que en este día, sobre todas las cosas, cumplamos el propósito más importante de la iglesia: darte a ti el honor, la alabanza y toda
la gloria. Quédate con nosotros, quita de nosotros toda apatía, todo sueño, y déjanos estar atentos, Señor, con un corazón entregado, con un corazón contento y feliz, para ser llenados de tu hermosa presencia. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Trajo Biblia? Qué bueno. Ábrala o enciéndala, como guste. Vamos por favor al Evangelio de San Juan, al capítulo número 13, versículo del 1 en adelante. La gran oportunidad de servir. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Cuando esté listo, dele la gloria al Señor. ¿Está listo? Doy inicio. Voy a darle lectura, sígame con su vista, por favor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hace algunos años me invitaron a un congreso en el que había creyentes de diferentes partes del mundo. Pero no solamente había creyentes de todas partes del mundo, sino que también se habían dado cita muchos líderes religiosos muy usados por el Señor. Y jamás se me va a olvidar esa experiencia que tuve ahí, porque recuerdo que el evento tardó tres días, entonces nos asignaron unas habitaciones compartidas y bien recuerdo que uno de los pastores principales me despertó más o menos por ahí de las 5 de la mañana para lavarme los pies literalmente. ¡Qué vergüenza! No tanto por el olor de pies, ni por el hoyo que traían los calcetines, ¿verdad?
sino que es algo así como un poco incómodo porque en el momento que tú conoces a los pastores o a los siervos de Dios, siempre tiendes a guardarles un respeto de autoridad. Y entonces cuando viene este pastor principal y me despierta, y la verdad es que yo pensaba que era para algo diferente, porque dije, ¿quién te va a despertar a las 5 de la mañana? ¿Quién? Es más, cuando alguien llama a tu puerta a las 5 de la mañana, inmediatamente sabes que es algo urgente. Yo pensé que era algo de mucha urgencia, pero no, me dijo estas palabras: levántate, vine a lavar tus pies. Y de verdad casi la escena, le dije, pastor, no, perdóneme, pero no, es que quiero enseñarte un principio de lo que tiene que ver con servir. Y bueno, esto me recuerda precisamente también una anécdota que leí en una ocasión, porque el pastor Rodolfo Loyola cuenta una experiencia curiosa que tuvo en una reunión de pastores allá en Madrid, donde el fiel servidor de Dios, Alberto Araujo, tuvo un pequeño altercado con otros pastores acerca del uso precisamente de su iglesia, una de las más grandes iglesias que están allá en Madrid. Tras unas palabras del pastor contrario a su opinión, Alberto se levantó de repente y todos pensaron que lo hacía de una manera enojado, pero después de algún rato volvió con un lebrillo y una toalla y, arrodillándose delante de su contrincante, le pidió perdón por la rudeza con que dicho servidor de Dios le había hablado. Rodolfo termina diciendo estas palabras: salimos de allí sintiéndonos como si hubiésemos estado en una iglesia primitiva. ¿Cuál era el carácter de la iglesia primitiva? Cuando estudiamos el libro de los Hechos y sobre todo los primeros capítulos, cuando viene la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia y trae una conversión sobre todos los miembros que había ahí reunidos, que nos da el número de ellos 120, y que después de comenzar a llevar el evangelio a través de diferentes persecuciones, dice que todos ellos tenían las cosas en común. Esto quiere decir que había una comunión en medio de la iglesia, de tal manera que la humildad sobresalía. Pero hoy en día considero personalmente que es muy difícil hallar esta humildad en las iglesias. He tenido la oportunidad de estar con diferentes siervos de Dios en algunos lugares y también aquí mismo, pero sin duda una de las experiencias que me quedó más grabada fue cuando invitamos a cantar a Josh Morales, que él es hoy el cantante principal de Miel San Marcos, y estuvo con nosotros aquí en la congregación, y de verdad que nos dejó tanta enseñanza. La forma como tratamos, recuerdo bien que le dije, oye pastor, ¿y qué es lo que quieres comer? Él me dijo, invítame unos tacos de suadero, me encantan. La verdad fue una experiencia maravillosa que tuvimos como congregación, de haberlo recibido casi cuando sacó su primer disco. Eso nos mostró muchísimo de lo que tiene que ser el servir a Dios. Pero junto a eso realizamos un evento en la Ciudad de México, aquí cerca de Garibaldi, y trajimos otro cantante que me reservo el nombre por muchas cosas, pero de verdad tuvimos la oportunidad de sentarnos con él y con todo el grupo de alabanza, y recuerdo estuvimos ahí en el restaurante, en el mismo hotel, y estuvimos más de una hora sentados con él. Solamente llegó, nos saludó, tomó el iPad, se metió al iPad y no mencionó ninguna otra palabra. El evento que habíamos realizado estaba cerca de Garibaldi, entonces lo hospedamos unas cuadras antes, y de verdad que caminando llegaba en 5 minutos al evento, pero no quiso caminar, sino que entonces hubo que mandarle a traer un Uber para que lo sacara de ahí, le diera la vuelta, y el solo hecho de darle la vuelta a lo que era ahí el lugar donde estaba el evento, se tardó casi media hora en llegar. Llegó tarde al evento.
una experiencia muy desagradable. Mire, el Evangelio de Juan está dividido en 3 grandes bloques muy fáciles de reconocer. Por ejemplo, los primeros capítulos al capítulo 12 vamos a encontrar no solamente la predicación del Señor, sino que además las cosas sobrenaturales que tienen que ver con su divinidad en cuanto a lo que está hablando el apóstol Juan, de que Él es el Logos que se encarnó, la palabra que se hizo carne, y comienza a hablar entonces de los milagros sobrenaturales que realizó el Señor. Por ejemplo, convertir el agua en vino, alimentar a 5,000 con unos cuantos panes, unos cuantos peces. Pero también nos habla de aquel hombre que murió y que estuvo sepultado por 3 días y que el Señor lo sacó de la tumba. Entonces eso lo vamos a hallar en los primeros capítulos hasta el capítulo 12. Del capítulo 13 al 17 vamos a hallar una preparación intensiva directamente hacia sus discípulos. Y finalmente el Evangelio va a cerrar con lo que ya conocemos, con el trágico acontecimiento de lo que tiene que ver con la muerte, ¿sí?, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, en el capítulo 13 se nos relata uno de los pocos incidentes evangélicos que nos revelan tan claramente el carácter de Jesús y sobre todo la maravilla de su amor. Porque Jesús, fíjese, siendo el Señor de toda la tierra, siendo, como ya lo dije, el Verbo encarnado, aquel por el cual fueron hechos todas las cosas y por el cual todas las cosas existen, en Él fueron creados los cielos y la tierra, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Vaya, que el solo hecho desde el Génesis vemos la presencia del Logos en la creación divina. Cuando Dios dice las cosas, dice que son hechas por el solo soplo del Eterno, y que el libro de los Hebreos aclara que si no fuera por la palabra de Dios nada sería hecho. Ahora, estamos hablando del mismo Señor que está aquí presente y que sobre todo vemos que lavó los pies de los discípulos con amor. Fíjese lo que le estoy diciendo. Lavó los pies de los discípulos con amor. Porque muchas de las veces, ¿qué crees? Servimos, pero sin amor. Él lo hizo con amor. Y lo hizo como un ejemplo de humildad y servicio hacia sus discípulos, quienes en este momento que estamos leyendo tienen una disputa por quién de ellos sería el mayor. Oye, Bartolo, ¿y quién va a ser el bueno de la compañía que traemos con Jesús? Porque se ve que Jesús va para grande. Mira cuánta gente tiene. ¿Quién crees? Pues vemos que sobresale un poquito más Pedro, porque Pedro sobresalía un poco más. De hecho, cuando estudiamos nosotros el carácter de los 12 discípulos, vamos a ver que Pedro casi está presente en los evangelios y siempre es mencionado en la lista de los apóstoles como el primero. Se entiende que entonces era el líder. Aquí hay una disputa, ¿por qué? Porque el orgullo comenzaba ya a entremeterse entre los discípulos, y no tanto que se entremetiera el orgullo. El orgullo siempre ha estado presente y es la raíz de todos los males. Esa es la raíz de todos los males. Entonces yo quiero que usted contemple la escena. Se reúnen con el Señor. La verdad es que todos están ahí indiferentes, y de momento comienza a haber una discusión porque el Señor va a impartir la mesa. Es la última cena, y de momento el Señor les dice: ¿saben qué? Todos están limpios ya por la palabra, todos están lavados menos uno. Va a haber uno que me va a traicionar. Y entonces comienzan a mirarse uno a otro. Oye, ¿seré yo? ¿Serás tú? ¿Quién será? Entonces se levanta una discusión entre los discípulos, pero también se levanta una discusión de poder, de autoridad. Entonces el Señor interviene, y esto nosotros lo miramos en Lucas capítulo 22 versículo 24. Sígame por favor si tiene su Biblia. Hubo también entre ellos un discípulo, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Cuál era el problema?
¿Tiene la cita? Voy a volverla a leer. Lucas capítulo 22, versículo 24. ¿Está listo? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería ¿qué? El mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero vea lo que aclara en el versículo número 26. Mas no así vosotros. ¿Mas no qué? A ver, espéreme, desde ahí empieza a haber un trato diferente con los discípulos, ¿sí o no? ¿Es lo mismo la iglesia que la empresa? No, hay una diferencia. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Quiere estar al frente? Sirva. Dé ejemplo. Eso es lo que está diciendo aquí. El que quiera ser el mayor debe servir. Porque es bonita la sensación de autoridad, pero no es tan bonito pagar el precio. No, la sensación cualquiera quiere tener la sensación de tener un cuerpo escultural, pero levantarse a las 5 de la mañana, ir a hacer ejercicio, no cualquiera. La sensación sí es bonita, pero la realidad es otra. Y aquí les está hablando de servir. Tienen que servir. Ahora mire, algunas personas se creen demasiado importantes para hacer cosas humildes. Jesús no era así. Jesús es el ejemplo a seguir. Él no tenía precisamente la naturaleza pecaminosa, porque él no heredó esa naturaleza pecaminosa. Pero todos los seres humanos que hemos nacido de varón y mujer, traemos la naturaleza en nuestras entrañas, en nuestra sangre, en nuestro ADN, de tal manera que quita de tu idea que tus hijos sean completamente perfectos y hasta querubines. Tus hijos tienen la necesidad de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque traemos la tendencia a hacer lo malo siempre. Jesús no es así. Jesús es muy diferente a los demás. Ahora, recordemos y traigamos a nuestra memoria qué es lo que sucedió precisamente hace 2000 años. ¿Está consciente de los años que han transcurrido desde la llegada del Hijo de Dios a la tierra hasta este tiempo? 2000 años. Las carreteras de Palestina no estaban ni empedradas ni limpias. En tiempo seco se hundían los pies en el polvo, y cuando llovía se hundían en el barro. El calzado más común no eran los Nike, no era ninguna otra marca. Lo más que se podía usar en este tiempo eran sandalias. Sandalias. Por esa razón, siempre habría grandes tinajas de agua en la entrada de todas las casas, y ahí estaba siempre un siervo con una bandeja y una toalla dispuesto a lavar los pies, siempre. Cada que llegaba una visita a los hogares, había un siervo en la puerta con una tinaja de agua para lavar los pies y no ensuciaran el interior de las casas. Pero curiosamente, en la pequeña compañía de los amigos de Jesús no había siervos. ¿Está aquí? Yo no sé si aquí haya siervos, pero entre los que caminaban con Jesús no había siervos. Imagínese el señorón Mateo. Señorón, ¿sabe? Era el bueno de Hacienda. Era el cobrador ¿de qué? De los impuestos. ¿Te puedes imaginar a Mateo cómo era? Vamos más allá, a los hermanos pescadores. Pensemos en Pedro. Pedro, de acuerdo a la biografía que podemos hallar, no era un simple pescador. Para que me entienda un poquito, él era dueño de la Nueva Viga. Pedro tenía dinero, su familia tenía dinero, porque no cualquier
persona podía vivir en Capernaum, solamente la gente con mejor posición. Pero pensemos ahora de Simón el celote, guerrillero. Para que usted se dé una idea, era el líder del cártel de Jerusalén. Sí, era un guerrillero. Entonces, piense un poquito en la compañía que tenía el Señor Jesucristo. Entonces, imagínense que los deberes de un esclavo los compartirían entre sí. Es que desde ahí ya tenemos un problema. Y cuando llegamos a la iglesia pensamos que podemos caminar o actuar de la misma manera. O muchas de las veces nos dejamos llevar que porque la hermana es maestra, entonces tiene que ser maestra de niños. O que porque el hermano es contador de hacienda, tiene que ser el de la contabilidad. Y es que desde ahí las cosas ya no están bien. Aquí tuvo que haber una formación. ¿Una qué? Una formación. ¿Por qué? Como yo, que llego al Sanborns o al Vips, no sé dónde, y doy órdenes a la mesera, le tengo que servir ahora a un indigente. Porque estamos acostumbrados a mandar, mas no a servir. A servir, ese es otro boleto. Mire, es muy posible que la noche de la última cena los discípulos se hubieran peleado tanto que cayeron en un estado de competitividad, que ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacerse responsable de lavar los pies a la compañía al llegar. ¿Y sabe por qué? Porque pues imagínese cómo. Vamos a trasladarnos a ese momento. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque lo he vivido. En una ocasión una persona llegó a una junta y bueno, pues todos llegamos y nos sentamos, ¿no? La verdad es que las sillas estaban apiladas así a un costado y lo que te tocaba a ti al llegar a la junta era tomar tu silla y sentarte. Él no, él se quedó parado. Yo dije, pues no sé por qué no querrá sentarse. Ah, no, él esperaba que le pusieran la silla. Como no se la pusieron, olvídese, estaba enojadísimo. Qué barbaridad, todos sorprendidos porque, pues ¿cómo? ¿Qué te cuesta llegar? Y si por alguna razón no están las sillas acomodadas, ¿qué debes hacer tú? Voy a ayudar a mis hermanos que temprano comenzaron a trabajar y voy a acomodar las sillitas. Más aún si es para mí, bueno, pues tomo mi silla que nada me cuesta, pero no. Ahora, imagínate a este grupo de personas. Imagínate cuál era la situación. Yo me imagino todos recargados así en la mesa, porque la verdad es que ellos estaban unidos por Jesús. ¿Está de acuerdo? Mas no por amor a ellos mismos. Una ocasión llegamos a una congregación de aquí de Tepito. Y entonces me dice el pastor Víctor, oye pastor, fíjate que te vas a dar cuenta de algo aquí en la congregación. ¿Qué pasó, Paz? Te vas a dar cuenta que hay una familia que se sienta acá y otra que se sienta acá. ¿Y eso qué, Paz? Ah, son los dos bandos de aquí de Tepito. Los de acá controlan una zona y los de acá en la otra. Aquí se juntan, pero allá afuera no se hablan. Es lo mismo. Es más, a veces pasa en las iglesias así, hay grupitos de personas así como que yo soy de la familia tal. No, pues yo de la otra. Híjole, qué triste. Qué triste, de verdad. Aquí había un problema y estaban unidos por Jesús porque lo veían que era un líder, pero jamás uno a otro pensaba el bien de su compañero. Y muchas de las veces usted aquí viene por Dios, porque ama a Dios, pero no porque ama a su hermano. Y ahí hay un problema. Ahí tenemos un problema muy, muy fuerte en la iglesia. Bueno, Jesús remedió la omisión de dicho deber y de una manera sorprendente
Está el ambiente un poco tenso. Simón veía a Mateo como la carnada para quitarle todo el dinero, porque así era la situación. Y de momento se levanta el Señor. Capítulo 13, versículo 4. Se levantó de la cena, Evangelio de Juan, con el cual iniciamos. Se levantó de la cena, estaban cenando, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Te puedes imaginar la escena? Comienza a lavarles los pies. Y de los 12 nadie dijo nada, O sea, de los 12 quietecitos, casi cuando cuando pasas a la bola, ¿no? ¿Cómo le haces al de la bola? Así, ¿no? Para que te lustren los zapatos. Sin embargo, yo creo que, porque Pedro vemos que es el que siempre mete la cuchara, ¿no? Entonces Pedro sí le dijo: Señor, espérame, ¿tú me vas a lavar los pies? No, Señor, no, yo no voy a permitir eso. O sea, Jesús le dice: no, espérame, es que si tú no permites que yo haga eso, entonces tú no lo vas a poder hacer con tus hermanos. Es un requisito. Y le aclara: y no es un requisito para estar limpio, o sea, no es un requisito para ser salvo, porque ustedes ya son limpios, ya fueron salvos por la palabra de verdad, pero ahora les toca poner en práctica la salvación. La salvación no es por obras. Nadie de nosotros gana la salvación, tampoco la completa. No vamos a completar la salvación nunca, pero sí hay una evidencia de la salvación a través de las buenas obras. ¿Está aquí? ¿Qué nos enseña este gesto? Vamos a ir avanzando porque el tiempo es corto. ¿Qué nos enseña este gesto? Número 1, entre nosotros, como iglesia, no debe existir la rivalidad o la competencia. ¿Me oyó? La rivalidad y la competencia, sino la amistad y la cooperación para cumplir una tarea. Nada de que yo soy mejor, porque hoy en día se anda circulando la extrema unción. ¿La extrema unción de qué? Perdóneme, una persona que ha nacido de nuevo, ha sido llena del Espíritu Santo, porque está preparada para heredar el reino de Dios. De tal manera que mi hermana que tengo a mi lado y mi hermano tienen la misma porción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no entra por pedacitos, y en unos más y en otros menos. No, la obra de redención somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Y en esa llenura del Espíritu Santo, tú quedas capacitado. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. De tal manera que entonces, ¿qué debemos hacer cuando llega un miembro nuevo a la iglesia? ¿Qué? Porque fíjese que cuando Saulo de Tarso fue alcanzado por el Señor, la iglesia lo veía raro. Decían: oye, este es el que persigue. Pero la visión de Bernabé fue otra. Dijo: este era tremendo antes, pero para el Señor va a ser un gran instrumento. Es que la perspectiva cambia. Ahora, yo no entiendo por qué las iglesias se preocupan tanto en ganar, si cuando ya se ganó ahora quieren derribarlo. Ya no les gusta que sea usado en el canto, en la predicación, en alcanzar, ya no. Y como que comienza a haber una rivalidad. Oye, espérame, yo iba primero que tú. Imagínate que Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, espera a los demás discípulos.
No, pues voy a esperar a Tomás. A ver, cuando Tomás crea, entonces yo ya creo. No, Tomasito era tremendo. ¿Sabe? Somos un cuerpo que está formado por muchos miembros. El pie no es la mano, la oreja no es la lengua, y todos formamos el cuerpo para hacer posible y realizar una tarea. De tal manera que si yo encuentro un don espiritual en mi hermano o en la hermana, tengo que levantarlo. Para eso es el discipulado. Para eso se discipula a la gente. Para eso se debe tener entonces la visión de quien ha llegado a la iglesia, levantarlo. ¿Para qué? Para que llegue a ser el instrumento perfecto en el Señor. Mire, la competitividad es propia de las empresas que venden un producto, pero no en la iglesia del Señor. Nosotros no vendemos un producto. El evangelio no es un producto, entiéndame. No estamos vendiendo un producto. Nosotros anunciamos una obra de misericordia y cumplimos una tarea. ¿Está aquí? Es que mi tarea es también su tarea. ¿Le ha pasado a los que tenemos hijos, sí o no? ¿Cuántas veces se va usted de casa y deja tarea a los hijos? Y cuando los hijos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a darle, y ya acabando, ya cumplimos, ¿no? Estamos en la misma casa, tenemos un solo Padre y tenemos una sola misión. La misión es alcanzar a un mundo perdido, a una sociedad ahogada en maldad, y la tarea que tenemos es rescatar de ahí a los perdidos y llevarlos ¿a dónde? A la gloria. Y si nos unimos, ¿qué cree? ¿Será más fácil? Y será más rápido. Pero fíjense que muy a menudo en las iglesias hay problemas, porque a algunos no se les respeta el puesto. Ya vamos a finalizar el año, ¿verdad? ¿En qué estás sirviendo? ¿Sabe? Los ministerios deben de ser rotativos, pero cuando a alguien se le mueve de lo que está haciendo, híjole, yo le he llamado así: ministerios entregados, los miembros retirados. O sea, usted entrega un ministerio y dice, se levantó un baterista, y lo pone y quita al que está, y resulta que el otro dice, ya no voy. Y así con todo. Que no se diga el de la caja, olvídese. Cuidado. Tengo casi 23 años de estar sirviendo al Señor y jamás he estado en la ofrenda, jamás. Sin embargo, a través de los años he visto que ese se ha convertido en un problema. ¿Por qué? Porque se siente como si tuvieras el poder de la iglesia. Perdóname, la iglesia no es de nosotros. ¿De quién es la iglesia? Y debes de buscar gente fiel a las finanzas. Siempre. Con mucha frecuencia, fíjese, hasta los pastores se han ofendido cuando se les atiende o se les ofrenda o no se les ofrenda de acuerdo a su posición. Una ocasión invitamos a un hermano de renombre a la congregación a compartirnos, y estuvo en el día de la conferencia y no tenía otro evento al día domingo, y bueno, pues él voluntariamente dijo, si gustan vengo a compartir. Pues qué bueno, pastor. La verdad es que éramos una congregación pequeña y estuvo con nosotros, muy edificante. Entonces hablé con los hermanos, les dije, ¿saben qué? Pues junten todo lo que tenemos de la ofrenda y dénsela al pastor. Pero fue una gran ofensa para él. Fue una gran ofensa porque no alcanzamos a cubrir su expectativa, y él decía, pero es que había mucha iglesia. ¡Qué barbaridad! En otra ocasión invité a un pastor
amigo a predicar. Y le dije, oye pastor, pero pues sí dime, ¿no? Más o menos como de cuántos serán los honorarios, ¿no? Yo en aquel entonces me dedicaba a surtir material a las casas de materiales, tenía unos carros grandes. Y bueno, él lo sabía, ¿verdad? Pero una ocasión me habló y me dice, ¿sabes qué? Pues he estado pensando y voy a estar ahí con ustedes. Y eso era un evento para jóvenes. Y él estaba construyendo por ahí algún lugar. Y me dice, oye, ¿qué te parece si la ofrenda es, no sé si usted conozca los trailers o las góndolas? Dice, una góndola de arena y una góndola de grava. Y yo la verdad sentí así, como que me echaron agua fría. Y no es tanto por la cantidad, sino que son situaciones que se están viviendo dentro del Evangelio. La pregunta que quiero hacer es, ¿cuánta importancia tendrá el servicio a Dios? ¿Cuánta importancia tendrá? ¿Será importante servirle? Ahora, ¿servirle con el corazón tendrá importancia o no? Es que para muchos el servir no tiene sentido. Es más, pueden pasar los años y que tú no estés sirviendo en nada. Ahora, si este año no serviste, pues tienes la oportunidad de ¿qué? De que el año que viene, ¿qué vas a hacer? Servir. Servir. Jesús dijo, yo vine a servir. ¿A qué vino? Y era el verbo de Dios. Si el verbo de Dios lo hizo, es porque entonces el servir a Dios es trascendental. Así que yo quiero darte el secreto de la felicidad cristiana. Mira, el secreto de la felicidad cristiana es si a ti te gusta anotar. La esencia y la grandeza del liderazgo está en el servicio con amor. Entonces un cristiano llega a ser feliz y Dios comienza a mirar por todas las necesidades que pudiera haber en la obra, porque la obra no es de nosotros, la obra es de Él. Y si Él es el dueño de todas las cosas, jamás te enviará a hacer una tarea sin que te proporcione los recursos para que se haga dicha tarea. De hecho, la gloria que le damos a Él es porque comenzamos a hacer las cosas de cero. Si tú comenzaras a hacer las cosas con 1 millón, con 2 millones, con un auditorio, y entonces la gloria sería para nosotros y no para Él. Pero entonces Dios permite que comencemos las cosas de cero, para que cuando alcances la cima no se te olvide de dónde te sacó el Señor. Pero no debes dudar de que Él te llamó. ¿Cuántas de las veces hemos dudado de que Dios nos llamó y nos levantó? Tú no debes dudar eso. Él te llamó. Y esa es la esencia de la felicidad. Yo en los años que he llevado estudiando la palabra del Señor, me he topado con muchas cosas del por qué a veces la gente quiere conocer más la palabra de Dios y entrar a un instituto. Y sabe, entrar a un instituto a veces se va buscando el reconocimiento. Queremos que nos reconozcan. No. Yo voy a un instituto, yo me voy a capacitar porque lo requiere la obra. Escúchame lo que te voy a decir: mucho conocimiento sin servicio hace legalismo. Y hay mucho conocimiento, pero nada de humildad. ¿Sabes cuántas de las veces hemos estado en alguna clase y hay hermanos ahí tan groseros con los maestros? ¿Te has preguntado cuánto deja de tiempo un maestro que te enseña lo que tiene que hacer? Sus hijos, su familia, su trabajo. Pero hay quien siempre quiere
sobresalir. No, debemos regresar siempre al modelo. Entonces, no es solo tomar un ministerio, es tomarlo y hacerlo con amor a la gente. Si no hay pasión por la gente, es difícil. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la intención? ¿Sabes lo que será pesado en el día final? La intención. No es la cantidad, es la intención con la cual hacemos las cosas. Mire, en todas las esferas de la vida, lo que estropea el esquema de las cosas es el deseo de poder y la indisposición a tomar un puesto subordinado. Nosotros nos hemos dedicado a muchos negocios con mi esposa y un tiempo abrimos un negocio en un mercado. Y entonces quisimos entrar al negocio del mercado porque yo pensaba, pues un mercado se vende bien, ¿no? Pero llegamos a ese mercado y no era lo mismo. Entonces le digo a mi esposa, ¿por qué este mercado estará así tan apagado? ¿Sabe cuál era el problema? Los locatarios. Los locatarios. Nadie quiere ser menos. Prefiere, escúcheme bien lo que le voy a decir, prefieren la ruina antes que someterse. ¿Te imaginas un corazón así? Pues si nos vamos a ir a la quiebra, pues todos. Pues si van a cerrar, que cerremos. No. Mire, a un jugador se le excluye un día del equipo y ya se niega a jugar para siempre. A un policía que aspira más se le pasa un puesto al que creía tener más derecho que nadie y se niega a tomar otro puesto inferior. Y así, mire, un miembro del coro al que se le niega a cantar un solo domingo ya no quiere seguir cantando. ¿Sabes qué? Es que yo me imagino que hay reglas y resulta que no llegó al ensayo. ¿Sabes qué? No vas a cantar el domingo. Pues ya no canto. Pues ya no danzo, ya no toco. Desafortunadamente, lo digo así, la filosofía del liderazgo basado en el poder está en todas las iglesias. Prefieren retirarse antes que ser disciplinados. Prefieren eso. En una ocasión recuerdo que tenía más o menos entre 2 años y medio más o menos de haberme convertido al Señor, y mi anhelo más grande era entrar al instituto para pastores, pero en la iglesia que yo nací resulta que tenías que tener 3 años como miembro en plena comunión de la iglesia para que usted pudiera ingresar al instituto. Y por ahí por los 2 años y medio cometí un pecado. Y me sentía desgarrado por dentro. Recuerdo que ese día llegué con el pastor, mi pastor en aquel entonces, y le dije: pastor, fallé, pequé y me siento mal. A ver, ¿qué pasó? Pasó esto, esto y esto, pastor. Me dice: bueno, te vas a sentar un tiempo. Sí, pastor, pues lo que usted decida. Pero entonces yo ya le había solicitado a él mi carta para que me mandara al instituto. Y entonces yo me sentía por dentro desgarrado, me dolía haberle fallado al Señor. Y él me dice esto: si llega el tiempo de las inscripciones al instituto y no te doy la carta, ya sabes por qué. Está bien, pastor.
¿Sabe qué hice el domingo siguiente? Ya no fui a la iglesia. No es cierto. Porque a veces así pasa. No, el domingo siguiente me volví a arreglar, me volví a preparar y me fui temprano a la congregación. Y así siempre que he tenido una serie de luchas y de cosas durante todo este tiempo, no es como que no amanecí bien, cometí una falta o un error y entonces lo primero que hacemos es cierro Biblia, dejo de orar, me dejo de congregar, de servir. No. Entonces llegué temprano, siempre en oración. Señor, perdóname y levanta mi vida y mi corazón. ¿Y sabe qué es lo que hace el Señor? Dice Juan 1:9 que si decimos que no hemos cometido pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mientras callé, mis huesos se envejecieron y se convirtieron en un verdugo para mi vida. Pero en cuanto los confesé, alcancé misericordia. Al paso de los días, nuevamente el pastor me comenzó a dejar dirigir la alabanza y me comenzó a dar la oportunidad de seguir sirviendo. Y cuando llegó el día en el que tenía que entrar al instituto, se acercó y me entregó mi carta para entrar al instituto. En el 2003, en el 2007 terminé mi primer instituto. Pero hoy en día usted disciplina a alguien, olvídese, ya no regresa. Pero la disciplina que nos marca Mateo, de que vayas y exhortes a tu hermano, no es para avergonzarte, ni es por enojo. La disciplina es por amor a ti. Porque Dios te ama. Yo no creo tú disciplinas a tu hijo porque lo odias, ¿o sí? ¿Por qué lo disciplina? Porque lo ama. Lo dice Hebreos. Entonces la disciplina en la iglesia es buena. ¿Por qué? Porque evidencia nuestro carácter, nuestras intenciones, realmente por qué estoy sirviendo, amo el ministerio o no amo el ministerio. Porque si tú eres de los que te quitan el ministerio, ay, me vale. Pues que me siente el pastor. No, no es por ahí. ¿Cuánto me duele, Señor, no servirte? ¿Cuánto me pesa no poder hacer algo, Señor? No participar de la mesa y llegar y tomar tu lugar. ¿Y sabes para qué? Para ser formado por el Señor. ¿Sabes qué va a salir de ahí? Un gran siervo, un gran hombre de Dios, una mujer de Dios. Porque el orgullo va ¿a qué? A aplastarse. Y el que se humilla, dice el Señor, será exaltado. Mas el que se exalta ¿será qué? Humillado. Así que cuando estemos tentados a pensar en nuestra dignidad o prestigio, derechos, debemos de recordar al Hijo de Dios con una toalla y una bandeja, arrodillándose a los pies de los discípulos para lavar sus pies. Tengo unos minutos más, ¿verdad? ¿Sí? Que apenas voy en la introducción, perdóneme, pero a veces me voy como gorda en tobogán. Número 2. El servicio es el único que nos puede llevar a la estatura del varón perfecto. ¿Quiere crecer? Porque eso es lo más natural. Que usted comience acomodando sillas y luego toque una guitarra y a lo mejor ahí comience a
a identificar que a lo mejor no es su llamado y se pasa usted al teclado y después a lo mejor le dan la clase de dónde, pues de los niños, de los jóvenes, no lo sé, a lo mejor atiende, no sé, la tiendita y después de eso usted va avanzando y va creciendo. Cada año usted tiene que ser diferente en todas las áreas. A lo mejor pasaste de un nivel a otro, entraste a la secundaria, terminaste secundaria, vas hacia dónde, vas hacia el bachillerato, hacia la universidad y entonces cada año tenemos que crecer. Lo más natural del ser humano se llama crecimiento. En lo espiritual es lo mismo. Vaya, habían pasado los años y en una ocasión entramos con una hermana juntos al discipulado. Le estoy hablando del año 2000. Entro al discipulado y ahí me encuentro una hermana, nos conocemos. Ella era de San Francisco, yo me congregaba en Portales. Pasa el tiempo y me la vuelvo a encontrar un día allá por el mercado de Xochimilco. Hola hermana, ¿cómo estás? No, pues muy bien. Oye, ¿y cómo te ha ido? No, pues muy bien, estoy en un discipulado allá en la iglesia. Y le digo, ¿tú en un discipulado? Sí. ¿Te sigues discipulando? Tú ya debías de ser maestra. Perdóname, pero hay quien llega a veces y me dice, pastor, es que yo no sirvo para enseñar. Pero maneja grupos de Herbalife, 10 grupos de gentes de a 50. Le digo, ¿tú no sirves? Es que entre no poder y entre no querer hay una diferencia. Yo creo que a veces no se quiere porque sí lo puedes hacer. ¿Sabe cuántos tienen el don de la alabanza? De tocar un instrumento. Yo estoy seguro que aquí sí hay quien sabe tocar o a quien le apasiona la música. No te detengas, prepárate. ¿No yo? Dile que está a tu lado, prepárate. Sí, se requiere prepararse. Sí, una cosa es el llamado, pero otra cosa es la preparación. Prepárate. ¿Te gusta el canto? ¿Qué tienes que hacer? Hermano, métame a canto. No, espérate, con calma. Váyase a una escuelita. Hoy en el internet todo está al alcance. Y tómate unas clasecitas. ¿Te gusta la guitarra? ¿Qué tienes que hacer? Lo mismo. Y así en todas las cosas. Prepárese. Mire, hay 4 evidencias que deben mostrar un verdadero discípulo del Señor para prestar un buen servicio a Dios. 4 evidencias, y discúlpeme que se lo diga, pero si no las hay, usted debe de preguntarse una cosa: ¿soy salvo? ¿Soy salvo? 4 evidencias naturales, no forzadas. Número 1. Una persona que ha sido bautizada en el cuerpo de Cristo ama a Dios. Número 2, ama a su prójimo. Ay, me van a forzar para amar a mi hermano. No, tú lo amas. Pero el hermano responde diferente, tú lo sigues amando. Ay, hermano, si usted conociera cómo es la hermana. Pues sí, todos la conocemos. Pero el Señor dice, ámala. Si Él pagó en la cruz por ella y la llamó, nuestro deber es ¿qué? Amarla. Número 3, ama servir a Dios. Yo le decía, no es solamente servir. No, es que una persona que ama servir a Dios es una persona que desde muy de mañana se prepara. ¿Sabe para qué? Para servir. No tengo mucho tiempo, pero se lo voy a platicar. Nosotros pasamos por situaciones ahí donde la iglesia y como que no llegaba y había como que echarle tantito gasolina, petróleo, no sé.
y cometimos un tiempo el error de esperar a la iglesia para iniciar el culto. Pues vamos a ponérselas a las 11 para que les dé tiempo. ¿Qué cree? Llegaban 11:30. Entonces eso no nos funcionó. No, ¿saben qué? Vamos a ponerla temprano y empezamos a la hora que se empieza y se acabó. Quien esté haya 10 o no, se acabó el problema. Mire, una ocasión yo terminaba el servicio en San Pablo. Acabábamos a las 12 del día el servicio y un día estaba en la casa recostado y de momento dije, ¿y qué hago aquí? Yo estoy acostumbrado a servir. Como que acababa ya la tarde, ya nos relajábamos y te vas a comer el bistecito y no sé qué otras cosas más. ¿Y qué hago aquí, Señor? Y decidimos comenzar una tarea en el centro de Milpalta. Vamos a abrirla. Tiene 5 años la iglesia. En 5 años se convirtió en una iglesia. Del tiempo que yo estaba tirando de panza en mi cama, ¿no yo? De todos modos el tiempo pasa, estés tirado de panza en la cama o estés estudiando, O sea, ya terminó el 23, estamos a la puerta de terminar. Si lo usaste bien, qué bueno, ya lo tienes. Hay quien este año va a decir licenciado, contador, enfermera, qué bueno, y hay quien no le van a decir nada. Sí, yo se lo he dicho a mi esposa y la iglesia lo sabe. Le digo, si supieras cuánto me pesa ya ir al instituto, le soy sincero, ya son 10 años de llegar, sentarme y escuchar, pero siempre soy ministrado, siempre. Tenemos que ir desde San Pablo hasta Tlanepantla al instituto. Amar, servir a Dios es morir a ti mismo. Y salir de la comodidad. Qué cómodo estás, ¿verdad? Con papá y con mamá, ¿verdad? Usted está bien cómodo, pero no es lo mejor. La comodidad no siempre es lo mejor. Y número 4, usted debe amar su palabra. Si usted no es un profundo lector de la palabra del Señor, pregúntese, de verdad, si está la salvación ahí o no. Y porque quiero cerrar con esto, tengo mucho más, pero siento que ya el tiempo me comió. Voy a dejarle aquí y quisiera hablarte de muchas cosas más, pero por tiempo no lo hacemos. Pero todo eso que te estoy hablando ahorita de servir, quizá tú has llegado a pensar, ¿qué razón tendrá servir a Dios o para qué? Hace 2000 años se abrió un tiempo de gracia. Por ahí sí unas láminas, por favor. Cierro con esto para poder orar. Pero hace 2000 años se abrió un tiempo que se llama, ¿qué? Tiempo de gracia. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿El tiempo de qué? De la gracia. El pueblo judío tenía la ley de Dios, pero el pueblo judío falló, ¿está de acuerdo? De tal manera que entonces la iglesia da inicio ¿con quién? Con los judíos. Los apóstoles eran ¿qué? Judíos. Entonces, como tal, es una continuidad del proyecto que Dios tiene en el principio, que es el proyecto eterno de Dios de tener un pueblo para Él. Cristo viene a morir como el Mesías que vendría a salvar al mundo, y entonces ahí en la cruz Él llevó nuestros pecados y todas nuestras iniquidades, y hoy por medio de la fe podemos ser salvos ¿en quién?
en Cristo. Y todos aquellos que por fe aceptan al Señor, ¿sí?, gozan de la promesa de la esperanza eterna. Esto es, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. ¿Por qué estamos en el mundo? ¿Por qué estamos aquí? Por causa del Evangelio, por ganar cada día más y más personas para la obra del Señor. Ahora, se terminó entonces el tiempo de la ley en el monte Calvario cuando Cristo muere. Se abre el tiempo de la gracia. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo termina el tiempo de la gracia? ¿Cuándo? Bueno, generalmente sí podría ser así, pero no debemos confundir el arrebatamiento con la venida de Jesús. Son dos acontecimientos diferentes. La venida de Jesús es cuando Jesús va a poner nuevamente sus plantas en la tierra. En el arrebatamiento Jesús no va a tocar la tierra. De tal manera, por favor, la que sigue, que lo que estamos esperando como iglesia es que el arrebatamiento de la iglesia. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Si usted no cree esto, Dios mío, ¿qué hacemos aquí? En un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar, sino que todos juntos vamos a recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire, en las nubes. ¿Para qué nos lleva el Señor? ¿Para qué? ¿Qué sigue después del arrebatamiento? ¿Para qué? De este lado, teólogos, ¿para qué? Ok. Viene un acontecimiento súper importante. La que sigue. ¿Qué sigue? ¿Sigue qué? El tribunal de Cristo. Y a la par de eso, sigue algo más, por favor. Las bodas o la cena de las bodas ¿de qué? Del Cordero de Dios. Siguiente, por favor. Entonces sí, es la segunda venida del Señor. ¿Y quién viene con él? Su iglesia, su pueblo. Siguiente, por favor. Más o menos. Tiempo de gracia, arrebatamiento, tribulación de tribunal de Cristo, bodas del Cordero. Y en la tierra, ¿qué está pasando? Una gran tribulación que no ha habido ni habrá en todos los tiempos. En lo que la tierra está siendo probada con una tribulación, ¿qué cree? La iglesia está en el cielo gozando de las bodas del Cordero. Pero me regreso, por favor, al tribunal de Cristo. Por favor. Con esto termino. ¿Para qué es el tribunal de Cristo? ¿Para qué es? Diga conmigo, para entregar cuentas. Todas las parábolas nos hablan, aquí es. Ahora, el tribunal de Cristo no es para salvación, porque eso ya se determinó en la cruz. Hay dos acontecimientos, tribunal de Cristo y el gran trono blanco. El gran trono blanco es para los inconversos. El tribunal de Cristo es para los salvos, para que entreguemos cuentas de lo que hicimos estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice, un rey se fue lejos, pero vendrá. Y cuando se fue, dejó a un grupo de personas y le dijo: a ti te entrego 10 minas, a este otro le dijo: te entrego 5 minas, y a otro le dijo: te entrego 1 mina. Y cuando se fue y regresó, le dijo al que tenía 10: entrégame cuentas de lo que te di. Fíjese, hermanos en Cristo, no estamos jugando al cristianito. Entrégame cuentas de lo que te di.
Señor, me diste 10, aquí hay 10. 10 le entregó. Bien. Al que le dio 5, a ver tú, aquí hay otras 5. Y al que le dio una, y tú, oh, yo te conocía que eras severo y que vas a cosechar donde no sembraste, y lo guardé en un pañuelo. ¿Sabe? Ese hombre, esa mujer conocían a Dios. Hay gente bien temerosa de Dios aquí y todo, y lee Biblia, pero nunca hace nada. Nada. Quítenle lo que tiene. Fíjate, yo te decía que la felicidad del cristiano, ¿dónde está? En servir. Te lo aseguro. Sirve a Dios, todo lo demás está garantizado. Se lo aseguro, que al que no tiene se le va a quitar para darle al que tiene. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. No es un domingo más, de verdad te lo digo. Toma una determinación de volverte a Dios con todo tu corazón. Él te salvó por algo. Todos nacimos para algo. Yo toqué guitarra, pero cuando tocaba guitarra, ¿qué cree? En el cielo daban las órdenes de cierren las ventanas. Cuando cantaba, que no se diga. Pero hay quien canta muy bonito. De verdad hay quien ministra hermoso. Déjate usar por el Señor. ¿Sabes qué es lo que te está haciendo daño? Alguien te lastimó en tu vida cristiana. Alguien. ¿Sabes por cuántas cosas he pasado? ¿Y eso qué? No me importa el pasado, de verdad se lo digo. Ni tampoco me acongoja el futuro, porque sé que estoy seguro en Cristo. Me preocupa que hoy no esté haciendo lo que se me mandó a hacer. Así que yo quiero hacer el llamado. Si alguien siente en su corazón, hasta hoy no ha servido, ¿por qué? Porque alguien te lastimó. No, yo ya no voy a servir en la iglesia. No, ¿por qué? ¿No es verdad que Él nos ha dado el ministerio del perdón? Perdona. ¿O es más grande lo que te hicieron que lo que el Señor hizo en la cruz? ¿O es más grande el pecado? O sea, ¿el pecado pudo matar la gracia? ¿El pecado puede matar la gracia? Pues vamos a adorar el pecado. Tiene más poder que la gracia. Lo que hizo el Señor en la cruz es lo más grande, escúcheme. Y eso se llama gracia. Póngase de pie, por favor. Si alguien siente el llamado hoy a servir a Dios, acérquese al pastor. Si habías dejado tu ministerio, retómalo. De verdad. Este lugar de San Mateo necesita una iglesia servicial. Una iglesia servicial. Inclina tu rostro, levanta tus manos. Padre, muchas gracias. Gracias por estos momentos que nos concedes tener como pueblo tuyo, Señor. Permite que tu Espíritu Santo venga a ministrar. Sé que más de un corazón hoy estaba apagado, que había corazones que hoy tenían la decisión de desistir, pero tú nunca te equivocas, Padre, porque tus planes son eternos y porque día a día vemos el cumplimiento de todas las cosas, Señor. Todos los que estamos aquí deseamos con todo nuestro corazón escuchar esas palabras: bien, buen siervo y fiel. A lo mejor muchos corazones se lastimaron porque no hubo un reconocimiento humano, pero en aquel día tú premiarás
Tú recompensarás el trabajo y la labor de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias. Muchas gracias por este hermoso lugar y por esta hermosa iglesia, Señor. Gracias, Señor, por esta hermosa alabanza. Gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Que Dios les